si no se conecta más nadie, arrancamos nosotros, después que se vayan agregando. De paso les voy a ir pasando a medida que se van sumando. Ya les paso la lista. Y Sánchez ya está. Y Montiel. Perfecto. Bueno, la otra vez habíamos hablado y creo que terminamos hablando un poco de lo que son las medidas cautelares. ¿Se acuerdan? Que son herramientas que da la ley de procedimiento civil, acá de la provincia, a los fines de, obviamente, asegurar el día de mañana que uno pueda hacerse eh, del pago, ¿tá? De esa indemnización, ponele por daños y perjuicios que uno le inicia a una persona cuando usufructúa indebidamente la obra de la cual yo resulto titular. ¿Les quedó algo de eso? Porque ahora vamos a empezar a ver un poco más en profundidad este tema. Sí, me acuerdo que... ¿Me escuchó? Yo te escucho, sí, sí. Ah, ok. Habíamos visto lo de el embargo, que era sobre un bien, Exactamente, y después lo de inhibición general, que era sobre la persona, que ahí hablamos exactamente. de una compañera que le había pasado con la madre. Bien, perfecto. Bien. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad el tema. Las medidas cautelares, si bien son herramientas, ¿sí? Que uno, a ver, esto es, si yo inicio un juicio contra alguien para reclamarle una cierta suma de dinero, por más que yo tenga todas las pruebas que permitan convencer a un juez de que yo tengo razón en ese reclamo, y por ende el otro me tiene que pagar la suma de dinero que justamente yo le estoy pidiendo, no significa que yo pueda hacer efectivo ese cobro. Es decir, por más que a mí el juicio me salga favorable, el juez decida resolver a mi favor, eso no quiere decir que yo efectivamente vaya a cobrar, ¿sí? Porque va a depender de muchos factores. O sea, yo le puedo reclamar una suma de dinero a una persona, pero bueno, yo no sé si el día que el juez resuelva a mi favor, esa persona va a tener fondos suficientes, es decir, va a tener plata para justamente pagarme lo que yo reclamo. Nosotros sabemos, por una cuestión práctica, que los juicios, todo proceso judicial, sobre todo en lo civil y comercial, tienen un plazo promedio de 2 a 3 años, ¿sí? Para que se resuelvan, digo. Yo lo inicio hoy y después voy a estar 2 o 3 años más o menos para que el juez dicte una sentencia. No digo para cobrar, porque eso depende de otros factores, pero sí para que el juez dicte una sentencia. Esa sentencia, obviamente, que dicta el juez puede ser favorable a la persona que reclama o desfavorable. Por ahí el juez entiende de que el que reclama, el que demanda, el que inicia la acción judicial, no llega a acreditar justamente el reclamo. Es decir, cuando uno reclama algo, judicialmente hablando, tiene que probar lo que está reclamando. Si yo digo que fulano de tal le estoy reclamando una suma de dinero, una indemnización por daños y perjuicios, porque esa persona notó o me robó una obra y la hizo pasar como suya, yo tengo que probar justamente que esa obra fue mía. O sea, que esa obra es de mi autoría. ¿Se entiende? Sí, sí. Si, si yo no pruebo, o si nadie prueba lo que está reclamando, es muy difícil que un juez resuelva a su favor, porque todo reclamo se basa en función de las pruebas que uno aporta, que uno acompaña. ¿Tá? Por ejemplo, si yo le reclamo a alguien, le alquilo una casa a alguien y le reclamo los alquileres que no me pagó durante X tiempo, yo tengo que probar que justamente le alquilé
la casa a esa persona. ¿Cómo lo pruebo? Y en principio acompañando el contrato de alquiler. ¿Está? Que también después vamos a ver qué tipos de pruebas la ley me permite utilizar a mí para justamente probar lo que yo estoy reclamando. Ahora vamos a ver las medidas cautelares. ¿Hasta acá venimos bien o hay alguna duda? No, bien. Va, yo entendí. Venimos bien. Bien. Entonces, si yo digo que tengo que probar lo que estoy reclamando, esperen que hace. Ahí está. Si yo digo que tengo que probar lo que estoy reclamando, ¿sí? Eh, en materia de propiedad intelectual, lo que tengo que acompañar, obviamente, es toda la documentación tendiente a acreditar que es, por ejemplo, que esa obra literaria es de mi autoría, o que ese diseño es de mi autoría, acompaño el bosquejo, lo que fuera. ¿Entendés? ¿Se entiende? Yo tengo que acompañar toda la documentación habida y por haber que tenga en mi poder para poder justificar lo que yo estoy reclamando. Si yo no pruebo lo que digo, es muy difícil que alguien, que en este caso es un juez, resuelva a mi favor. Porque si yo digo que fulano de tal me robó tal obra y yo no pruebo que escribí no, o sea, no acompaño nada que tienda mínimamente a acreditar que esa obra es de mi autoría, bueno, es muy difícil que el juez obviamente me haga lugar a lo que estoy reclamando, porque lo tengo que probar. Hay un principio en materia de procedimientos judiciales que establece que el que alega tiene que probar, ¿sí? El que alega, de alegar, el que alega tiene que probar. ¿Qué significa esto? Que quien dice algo tiene que acreditarlo. Si no lo acredita, es como que, por más que diga lo que diga, no existe lo que dije, ¿se entiende? Porque no lo puedo probar con nada, ni con testigo, ni con documentación, con nada. Es más, en todo proceso judicial uno tiene que probar lo que dice, ¿eh? ¿Sí? En todo proceso judicial, sea civil, comercial, laboral, penal, administrativo, lo que se te ocurra, ¿sí? En materia penal, si yo digo que fulano robó o acuso a alguien de robar, tengo que acreditar que esa persona robó. Y si esa persona se defiende diciendo yo no robé, el otro tiene que acreditar que no robó, sea porque estaba comiendo a esa hora y ese día en, no sé, ponerle en Zárate. Pero si esa persona se defiende diciendo que no estuvo ahí, tiene que acreditar que no estuvo ahí, porque si no, no sirve. Las palabras se las lleva el viento. ¿Está? Entonces, en materia obviamente procesal y más sobre todo teniendo en cuenta lo que uno está reclamando, que generalmente obviamente es una suma de dinero en concepto de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la otra persona que se robó la obra o la hizo pasar como suya, en todo ese tiempo obviamente empezó a cobrar las regalías. Y esas regalías, o sea, yo no las cobré, las cobró el otro, cuando en realidad la obra es mía. ¿Sí? Entonces, en todo reclamo judicial yo tengo que probar. Bien, ahora, hace de cuenta que lo que yo estoy reclamando lo pruebo acompañando, por ejemplo, la documentación correspondiente, ¿no? Si es una obra literaria, el bosquejo, donde escribo la obra, ¿sí? Si esa obra fue inscripta por ahí, bueno, qué sé yo, puedo acompañar la constancia de inscripción en el registro de la propiedad intelectual y demostrar que el otro en realidad hizo una copia y la hizo pasar como suya. Cuando eso ocurre, y el juez mínimamente tiene acreditado, mínimamente digo, ¿no? El reclamo, porque después obviamente se tiene que desarrollar el juicio como para que las dos partes prueben lo que están reclamando. Uno exigiendo el pago de algo y el otro defendiéndose
de que no tiene que pagar porque esa obra es de él. Se corre el riesgo, se corre el riesgo, digo, quien reclama corre el riesgo, de que una vez finalizado el juicio a través del dictado de una sentencia, cuando llegue el momento de cobrar no pueda cobrar. ¿Por qué? Y porque para poder cobrar, el deudor, es decir, la persona a la cual yo estoy reclamando, tiene que tener plata o algún tipo de bien respecto al cual yo pueda ponerle a rematar y de lo que se surja de la subasta poder cobrarme lo que se me debe. Como les dije, en materia de procedimientos judiciales, eh, los juicios no se resuelven enseguida, en la mayoría, y más en estos casos, ¿no? Entonces puede pasar no menos de 2 años, en algunos casos más. Vieron que el año pasado nosotros vimos la estructura del Poder Judicial, ¿no? Cómo se compone el Poder Judicial nacional. Que tenés la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal judicial que hay en el país, y después tenés tribunales inferiores, ¿no? Es decir, viene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, es decir, cada provincia tiene un tribunal superior. Tribunal superior significa que por encima de ese tribunal no existe otro, ¿sí? Es decir, en la provincia de Buenos Aires no existe un tribunal dentro de la provincia superior a la Suprema Corte de Justicia. A nivel nacional no existe un tribunal superior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Me siguen? Así que son los máximos órganos judiciales de cada lugar. De la Nación, la Corte Suprema; de la provincia, la Suprema Corte. Y después tenés, a nivel local, los juzgados de primera instancia, que son los más bajos de todo, los de menor jerarquía, y las cámaras de apelaciones, que son los tribunales superiores dentro del ámbito local. Por ejemplo, en el Departamento Judicial de Zárate Campana, tenés el juzgado de primera instancia, que hay 2 en Campana y 2 en Zárate, y la Cámara de Apelaciones Lo Civil, que es un órgano jerárquicamente superior, inmediatamente superior a los juzgados de primera instancia, dentro obviamente de nuestro departamento judicial, Zárate Campana. Y cada departamento judicial que existe en la provincia de Buenos Aires se compone justamente de eso, ¿no? Del juzgado de primera instancia y las cámaras de apelaciones. Entonces, si yo inicio un juicio, lo voy a iniciar por el primer órgano judicial, que son los juzgados de primera instancia. Ahí ponele que el juicio tarde entre 2 y 3 años, en algunos casos puede llegar a tardar más. Ponele 2 años, un promedio de 2 años. Bueno, el juez dicta una sentencia condenando obviamente al deudor, ¿no? Ese deudor tiene la posibilidad de solicitar la revisión de esa sentencia ante un órgano superior, que es la Cámara, en este caso, de Apelaciones. Y la Cámara de Apelaciones, obviamente, por el cúmulo de trabajo que hay en toda la justicia, sea provincial y nacional, también va a demorar su tiempo para resolver. Cuando la Cámara resuelve, y ponele que resuelva a favor de una de las partes, la que resulta vencida tiene la posibilidad de seguir pidiendo la revisión de esa sentencia. Entonces, ¿a dónde va la cosa? Y ya saliendo de la Cámara de Apelaciones, va al máximo tribunal judicial de la provincia de Buenos Aires, razón por la cual ya ahí se va a demorar un tiempo bastante largo porque ese tribunal superior, ¿no?, provincial se encuentra en La Plata. Y resuelve todas las causas, ¿sí?, que le llegan de toda la provincia de Buenos Aires. Y si aún así el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires resuelve en contra de una de las partes, la que resulta vencida tiene la posibilidad de recurrir en última instancia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y ahí otro tiempo más. O sea que si nosotros seguimos la vía recursiva, es decir, esta vía de revisión de la sentencia, el juicio puede demorar 10 años, 15. En ese tiempo, en ese tiempo se corre el riesgo de que el deudor, ¿sí?, la persona que tiene que pagar, sea insolvente. ¿Qué significa? Que empiece a vender sus bienes o a pasar sus bienes a nombre de un tercero. ¿Está? Y quede sin nada. ¿Vieron que a veces pasa, sintieron nombrar que dice, sí, no, pasó todo la casa a nombre de la señora, la casa a nombre del tío, el auto lo puso a nombre del hijo? Entonces, cuando vos pedís información a los registros correspondientes para saber si esa persona tiene algún bien inmueble o algún mueble, que en este caso un auto, iba a saltar que no. Bueno, para evitar eso y que cuando llegue el momento del cobro, la persona, obviamente, que tiene que cobrar pueda haber efectivizado ese cobro, existen las medidas cautelares. Las medidas cautelares se encuentran, las trata el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Los trata a partir del artículo 195. Tiene una particularidad, que estas medidas solamente pueden ser solicitadas judicialmente, es decir, iniciando un juicio, que justamente es, en este caso en particular, en materia de propiedad intelectual, y como lo que se busca justamente es un resarcimiento económico, se inicia ante un juzgado civil y comercial. ¿Está? Y son como medidas previas justamente al inicio de la demanda, ¿no? Es decir, uno cuando reclama, se dice que está demandando judicialmente a alguien. Antes de que la otra persona, es decir, el deudor, tome conocimiento de esa demanda por daños y perjuicios, vos podés solicitar, previo a todo eso, podés solicitarle al juez justamente la aplicación de una medida cautelar, ¿está? De la que vos elijas, obviamente. Y tiene una característica particular que se dice que son inaudita parte, ¿sí? Inaudita parte. ¿Qué significa esto? Que la otra parte no se entera. ¿Sí? Cuando vos solicitás al juez la aplicación de una medida cautelar, la otra parte no se entera. De eso no se entera. Sino que se entera cuando ya la medida cautelar está trabada,
¿sí? Está asegurada, digamos. Por ejemplo, si yo le pido el embargo, sé que tiene una casa y le pido embargo sobre la casa, primero se traba el embargo y una vez trabado el embargo de la casa, ¿sí? Recién ahí le haces saber al otro. Pero vos ya tenés el embargo justamente trabado sobre la casa, ¿se entiende? Porque si vos le avisas antes de trabar el embargo, ¿el otro qué hace? En el tiempo que se tarda en trabar justamente ese embargo, el tipo vende la casa o la pone a nombre de otro. Entonces, con los bienes que uno tiene registrados a su nombre, las medidas cautelares se hacen efectivas cuando, ¿sí?, se informa que ese bien que vos estás pidiendo, sobre el cual vos pedís el embargo, efectivamente esté a nombre de la persona, del deudor, ¿no? La persona respecto a la cual vos le estás reclamando. ¿Me siguen hasta acá o viene medio complicado? Sí, yo sí entendí. Sí, sí, yo también. Bien, Sí, igual. bárbaro. Perfecto. Sigo entonces. Entonces, una vez trabada la medida, vos recién ahí le avisás al otro, che, mirá que te trabé embargo sobre tu casa, te trabé embargo sobre su auto, te trabé embargo sobre el sueldo. Con el sueldo no es necesario ni siquiera avisarle, porque cuando, al mes siguiente, cuando cobra, va a cobrar menos. De ahí en el recibo justamente figura, en los descuentos, figuran, ¿sí? ¿Qué sé yo? Ponerle los aportes para jubilación, el tema de la obra social y figura justamente un ítem que es embargo. ¿Está? Después que la medida esté trabada, recién ahí le haces saber el otro, a esa persona justamente la acción judicial, ¿no? Es decir, le das, es lo que comúnmente se llama en la jerga judicial, le notificás la demanda. ¿Para qué se la notificás? Para que el otro se pueda defender. Para que pueda contestar, rechazar el pedido y acreditar por qué lo rechaza, ¿no? Por ahí, en el caso de la propiedad intelectual, puede acompañar la documentación tendiente a acreditar que, bueno, que la obra es de él y no del que se la reclama judicialmente. Ahora, ¿cómo yo puedo probar? Hay, las pruebas que me da la ley, o sea, los medios o las herramientas o los elementos que yo puedo utilizar para probar justamente lo que yo estoy diciendo, sea que esté reclamando, me esté defendiendo de ese reclamo, son los llamados medios de prueba, ¿no? Los medios de prueba también están en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Así que si lo googlean por ahí y empiezan a leer las medidas cautelares, fíjense que también están todos los que son los medios probatorios. O sea, o sea, cada uno de los medios probatorios de los cuales uno se puede valer para justamente justificar, ¿sí?, o probar lo que uno está diciendo. Sea que sea en defensa de un reclamo o por el solo hecho de reclamar. Y hay 5 medios de prueba, que son la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba confesional, de confesión, la prueba informativa y la prueba pericial.
Bien, a ver, vamos a ver si podemos definir cada uno, aunque sea por deducción. La prueba documental a qué hace referencia. ¿De qué viene el término documental? De documentos. Exactamente, es la prueba escrita, ¿no? Sean documentos, recibos, ya todo papel Ah, que uno tenga y que justamente acredite lo que está diciendo. En el caso de que yo esté reclamando que la obra, por ejemplo, es mía, yo tengo que acompañar, no sé, ponerle los bosquejos de esa obra, justamente que justifiquen que yo la hice antes, pero el otro me la robó, y chau, y le escribió su nombre. ¿Se entiende? En un ok. contrato de alquiler, ¿cómo lo pruebo? Si yo estoy reclamando alquileres adeudados a mi inquilino, tengo que probar que yo le estoy alquilando esa casa y con qué lo pruebo, con el contrato de alquiler. Si el inquilino dice, no, yo no le debo un año de alquiler, yo le debo 3 meses, ¿cómo prueba eso el inquilino? Acompañando los recibos de sueldo. Los recibos de sueldo, perdón, los recibos de alquiler. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo eso documental, el papel, son todos los documentos que uno acompaña. Y obviamente por eso siempre es bueno dejar todo por escrito, porque, o sea, las palabras se las lleva el viento. O sea, si, por ejemplo, el contrato de alquiler hubiese sido verbal, mm, yo no puedo probarlo por escrito, no lo puedo probar, porque no tengo ningún documento. Por ahí reclamo de Claro, palabra claro. y yo te pago, ¿eh? No, como que queda en la nada. O sea, no. Exactamente, pues no, o sea, podés probarlo por los otros medios, ¿entendés? Pero la prueba documental es la prueba más importante que existe, porque por ahí si está todo basado o registrado en un documento, chao. Después tenés, o sea, no es que si vos no tenés por ejemplo, un medio de prueba, vos podés probarlo por los otros. Podés probarlo por los otros, pero si tenés la prueba documental, podés reforzar justamente la prueba que vos aportás con el resto de los medios probados. ¿Entiendes? No es que si yo tengo el documento no llamo testigos, no llamo peritos, no pido informe. No, no, yo puedo, digamos, utilizar todos los medios probatorios que les dije y puedo probar lo que yo estoy reclamando a través de todos los medios probatorios. ¿Por qué? Porque mientras más pruebas yo ofrezca, es mejor para mí. ¿Se entiende? Porque por ahí digo, bueno, qué sé yo, no, la obra la hice yo, acá tenés todos los bosques. Bueno, fenómeno, pero aparte, además de eso, saben, no sé, mis amigos, fulano y mengano, que esa obra es mía, porque ellos vieron cuando yo la escribí, o vieron cuando yo hice ese diseño. Entonces los llamás a prestar declaración testimonial. Los ofrecés como testigos, ¿sí? Justamente la prueba testimonial es cuando terceros, ajenos a la situación, es decir, que no sean ni el autor ni el que robó la obra y la hizo pasar como suya, eh, pueden atestiguar acerca de ese reclamo, o sea, los dos pueden ofrecer testigos, ¿eh? El que reclama y el destinatario de ese reclamo, para que justamente declaren ante un juez y que digan, obviamente, que, bueno, en el caso del que reclama, que esa obra justamente de esa persona. Y en el caso de la persona que es destinatario de ese reclamo, que diga no, que la obra la escribió el otro. ¿Sí? Esos terceros declaran justamente bajo juramento, de decir la verdad. ¿Tá? O sea, tienen la obligación de decir la verdad. ¿Por qué? Y porque si mienten, están cometiendo un delito penal, que es el delito de falso testimonio. Entonces se le puede hacer una causa penal y pueden ser condenados penalmente hablando a una pena de prisión, ¿sí? Justamente por mentir en un juicio. ¿Está?
A diferencia de la prueba testimonial, la prueba confesional es donde las personas que declaran son justamente las partes intervinientes, es decir, el que reclama y el destinatario de ese reclamo, el acreedor y el deudor. ¿Está? Y van a declarar en función de las preguntas que le haga el otro. Por ejemplo, el demandante, ¿sí? El quien inicia el juicio, va a pedir que citara justamente al demandado, a la persona destinataria de esa demanda, de ese reclamo. Entonces, cada uno va a hacer pregunta al otro y el otro tiene que responder si es cierto o no es cierto. ¿Está? Igual te digo, es muy difícil que alguien en un juicio, si llegó hasta ahí, reconozca que en realidad robó, por ejemplo, una obra. ¿Qué le va a preguntar? Para que jure como es cierto si la obra es de la persona que inició la demanda. ¿Qué te va a decir? Si es cierto, se manda al frente solo. Entonces va a decir, no, no es cierto, es mío. Es una prueba que la ley la admite, pero para mí, no me parece muy útil. ¿Tá? Pues si llegó hasta un juicio, hasta ser demandado porque no pagó por la buena, ¿qué va a decir? Después se va a hacer el bueno y lo va a reconocer. Eso pasa en un millón. Uno en un millón pasa. Luego tenés la prueba, como les dije, la prueba informativa. La prueba informativa justamente son todos los pedidos de informe que yo hago a instituciones públicas o privadas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, mira, esa obra, eh, no sé, ponele que haga una obra literaria y vaya un escribano para que certifique que la firma puesta ahí al final de la obra es mía, ¿no? Estoy tirando un ejemplo. Entonces yo digo, bueno, mirá, yo te presento la documentación con la firma certificada, con la constancia de esa certificación por escribano, pero en el caso de que vos me desconozcas eso, ¿tá? Yo voy a pedir un informe a esa escribanía donde fui para que el escribano me diga si realmente certificó mi firma ahí. ¿Entendés? ¿Me siguen? O digo, bueno, no, mira, esa obra no estaba inscripta antes, entonces yo pido un informe al registro de la propiedad intelectual para que me diga si esa obra estaba inscrita con anterioridad a ese reclamo o no. Y el registro me va a informar. O si quiero saber, ponele, qué sé yo, ponele, ¿no? Eh, si una persona trabaja en tal lugar, mando un pedido de informes al lugar de trabajo para que ahí me digan si efectivamente está trabajando o no. ¿Está? ¿Me siguen? O sea, son todos los informes que yo pido a instituciones públicas o privadas para acreditar justamente una determinada situación. Que en este caso es la situación del reclamo, ¿no? El objeto del reclamo. Y la última es la prueba pericial, que justamente acá intervienen lo que son los peritos, que es cuando uno solicita un perito, que un perito es alguien experto en un determinado arte, oficio o profesión, donde el juez no tiene conocimiento, ¿entendés? Entonces se pide la opinión de un experto para que emite una opinión sobre el reclamo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si alguien me desconoce la firma, yo puedo pedir un perito calígrafo que justamente analice esa firma para ver si es mi firma o no, o es la firma o no del otro. ¿Está? En un accidente de tránsito donde el accidentado está reclamando, ponele, ¿no? Qué sé yo, X plata porque le fracturó la pierna y no pudo ir a trabajar, entonces, ¿qué hace? Yo pido un perito médico para que me revise y constate realmente las lesiones que tengo. ¿Está? O en un juicio laboral donde digo que yo estoy ganando tanta plata,
porque estoy trabajando desde hace muchos años y gano tanto de sueldo, pido un perito contable para que justamente determine si estoy cobrando eso o no, si me corresponde tal o no indemnización, ponele por despido. ¿Me siguen? ¿Está? En los accidentes de Ok. tránsito generalmente también intervienen lo que son los peritos accidentológicos, que son aquellos expertos en analizar los accidentes y ver quién fue el que chocó primero al otro. ¿Está? Analizan el golpe, la dirección del impacto, el lugar donde impactó, a qué velocidad, etcétera, etcétera. La opinión o el informe que hagan esos peritos se llama dictamen pericial. El dictamen pericial eh, tiene la particularidad de que no es vinculante para el juez. ¿Qué quiere decir? Que el juez no tiene por qué hacerle caso a un perito, lo que dijo el perito. ¿Está? Es un medio de prueba que va a ser analizado por el juez. Y el juez puede compartir o no lo que dice el perito. Si lo comparte, listo. Si no lo comparte, no lo comparte y punto. Uno no puede reclamar nada respecto de eso, ¿no? Porque como no tiene carácter vinculante, entonces el juez no está obligado a resolver conforme lo dice el perito. ¿Sí? Esos son los medios de prueba. ¿Está? De todo esto hasta acá, ¿quedó algún tipo de duda? Igual lo vamos a seguir viendo, ¿eh? Porque es un tema muy técnico. ¿No Yo quedaron entendí. dudas? No. Bien. Si no quedaron dudas, cortamos acá. Y nos vemos la próxima clase. Si en el correr de los días van generando dudas, ahí me avisan. Y los peritos no se repiten, es decir, hay una lista por L de peritos que se van anotando para el otro año, por ejemplo, se anotan este año para el otro, y si son 10, el que sale sorteado no entra en el próximo sorteo, así se van repartiendo cada causa por cada perito. Cuando los 10 cada uno tiene sus casos, ahí entran los 10 de vuelta a sorteo. ¿Se entendió? Se está por cortar. Mm, O sea, se repiten cuando todos ya fueron sorteados. El que sale sorteado hoy no entra en el sorteo de mañana. Y así sucesivamente hasta que se agoten. Y después entran los 10 de vuelta. ok, Chicos, se está por cortar, no sé ok, cuánto ok. queda menos de un minuto. Así que los saludo y bueno, cualquier duda que surjan me la hacen saber y se las evacúo por WhatsApp. Ok, Bueno, profe. ¿Listo? genial. Chao chicos, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Chao. chao.